I'm hanging on to the other side. I won't give up till the end of me. Hola Foxito, soy Foxito, estamos en este nuevo vídeo para el canal. Y esta vez venimos a criticar a Garten of Banban parte 4. Como podéis ver, pues bueno, básicamente han sacado una nueva entrega y encima han anunciado otras dos más. ¡Qué suerte! Para los fans de Banban, obviamente, porque para mí no. Pero bueno, en este tipo de vídeos básicamente lo que hago es criticar a Banban, pero de una forma que no os esperáis. Y es básicamente le critico en base a sus anteriores juegos, porque como le critique con los otros, es que no aprobaría. Literalmente no aprobaría, os lo digo de verdad. Sacaría un 4, un 2 o cosas parecidas. Entonces le voy a criticar en base al primer juego, el segundo y el tercero. Respecto a estos es bueno. Sí, está mejor, pero no tiene nada de terror. Los otros al menos intentaban algo, pero es que llega un punto en el que Banban no es terror. De hecho, es que yo me reí muchas veces viendo al canguro ese morado, hablándote con una voz así bastante filosófica, que cuando le miras la cara y parece un Play-Doh. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, los modelos no han mejorado absolutamente nada. Han mejorado los gráficos generales, que es básicamente la iluminación y los reflejos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y la optimización? ¿La optimización ha mejorado? No. Básicamente no, siguen usando el mismo modelo del dron y siguen usando la misma cantidad de polígonos impresionantes y de vértices. Una cosa descomunal, lo sé. Pero bueno. Básicamente Garten of Banban 4, en vez de centrarse en el terror, se centra en aventuras con el detective rana. Pues la verdad es que sí, no sé, no entiendo muy bien este tipo de terror extraño, no sé, porque realmente no da miedo. Intentaron dar miedo al principio poniendo al de las dos caras así haciendo como que te asusta, pero era muy predecible, tampoco era... Bueno, no hacía falta ser un genio para saber que iba a ir a por ti, pero no sé. Siento que se podrían haber esforzado un poco más en el terror, un poco por favor, Banban, por favor, Euphoric Brothers, por favor. Esforzaros, es lo único que pido. Pero por el resto es una historia que no está mal. A ver, comparando los dos anteriores Banban, obviamente les va a ganar. Y al tercero, pues también le gana. Eso sí, de repente aparecen cameos de Chuchu Charles, que es de un juego de estos de terror que sé que ese sí que da miedo, está mejor. Y creo que es porque su creador, el de Chuchu Charles, probablemente les pidiera algo, o los otros le pidieran un cameo o algo así, yo que sé. Y pues bueno, básicamente eso le da fama también al otro juego y hace que por lo menos más niños quieran interesarse por él. Pero no sé el público de Banban si realmente se va a interesar por ese tipo de juegos, pero bueno. Básicamente Garten of Banban 4 es un simulador de detective y en el que tienes que coger pistas, tienes que coger cosas y básicamente pues bueno, hacer misiones para la reina canguro que te tienes que reír en su cara. Y pues bueno, básicamente al parecer la reina canguro, según la premisa, no se puede reír, porque como se ría, pues la lías. No se sabe qué pasa, pero bueno, pues la lías. Pues al final del juego, esto ya con spoilers, da igual, porque no te vas a perder nada. El resto es que realmente la historia da pues igual. Banban muere, creo, así que pues bueno. Realmente sí que vi como que Banban, hay un momento en el que tiene una pelea, entonces se queda como mal herido y sentado en un sitio. Pero bueno, a ver, es Banban, me da un poco igual y seguro que luego le reviven, así que pues bueno, da igual. Pues básicamente, después de eso, pues bueno, la reina canguro y demás, pues aparece el dos caras, hacerle reír, aunque la otra dice que no. Y pues bueno, básicamente le hace reír. Y dice, bueno, la tipa es impresionante, dice, no me ha hecho gracia. Se empieza a reír ahí como si fuera eso, madre mía, el mejor chiste del universo. Parece un chiste del libro de Auronplay. Pero bueno, básicamente es eso. Se ríe, explota todo, echamos a correr, nos persigue dos caras y seguimos mientras a la rana así, para llevarnos básicamente a una zona segura en el subsuelo y ya está. Eso es básicamente seguir bajando y bajando y bajando y bajando a niveles. Es como que nunca termina, es como, no sé. Ya estábamos en la planta -4. Bueno. Eso ya es que ni el aparcamiento en la -4. Pues no, ahora en la -5. Vámonos más para abajo. Llega un momento en el que ya no sabes ni cómo leches puedes seguir yendo tantos pisos abajo. Es que es ilógico. No sé, aunque sea un videojuego, mira, es que no te lo puedo pasar, no tiene sentido. Amigo mío, no tiene sentido. Mira, incluso en FNAF, mira que te lo puedo llegar a pasar en FNAF, pero no me puedo creer que una guardería, amigos, de un centro comercial enorme donde tienen que guardar cosas y obviamente necesitan mucho espacio debajo. No, una guardería tiene 4 puñeteras plantas subterráneas. No se lo cree absolutamente nadie. Pero bueno, ¿qué queréis que le haga? Aparte, no he jugado el juego. Ahora diréis que la opinión es inválida. Pero vengo con la carta de
es lo mismo que verlo en internet. Y no es broma. Literalmente es más disfrutable verlo en internet que ponerte tú a jugarlo. Porque como te tengas que poner a jugar eso, por favor no, por favor no. Es muy aburrido. En serio, es el capítulo más aburrido de todo Banban. Es impresionante. Ha superado a sus predecesores. Si los otros ya me parecen medianamente aceptables, ya en temas de continuidad, así de interacción con el jugador, de no sé, de algo, no prueba, lo siento. Le tendría que poner un 3 y estoy dando bastante el voto de la confianza de ha intentado hacer otra cosa nueva. Pero vamos, no sé. La nota final que yo le pondría a este juego, pues bueno, mucha gente se piensa que le pondría una nota muy mala, así, porque ya me vi yo comentarios, obviamente, la pestaña de comunidad, así, todos sabemos lo que vas a decir. No lo sabéis. Como esto es en base a comparación con los otros Banbans anteriores, el Banban anterior sacó un 7,5. Este tiene un 8. Ahora, ¿cómo te has quedado? Ya no sabías que le iba a poner un 8, ¿no? Es impresionante, lo sé. Le pongo un 8 básicamente porque se ha intentado esforzar un poco más y los gráficos han mejorado algo. Eso sí, optimización como el culo, como siempre. Ya se vuelve un meme la optimización del Banban. Y luego el resto de cosas, pues bueno. Creo que el terror ya no existe. Deberían cambiarlo de terror porque es que, por lo menos en este capítulo, no sé terror. Pon algo de detectives, puzzles, yo qué sé. Porque es que realmente no da miedo, no pasas miedo en ningún momento. Es que no creo ni que a un niño le dé miedo, honestamente. Pero bueno, más miedo te debería dar la reina canguro que tiene una cara que es que madre mía. Yo hubiera hecho que se riera desde el minuto 1, me hubiera reído en su cara y ya con eso ya se consigue. Pero bueno, básicamente, Garten of Banban 4 es un juego que no está mal. Obviamente no va a un público al que guste el terror, ya te lo digo yo. Pero sí que intentan hacer algo nuevo, intentan desligarse de ser la copia de Poppy Playtime, que es un poco triste, lo sé. Y básicamente hacer algo nuevo, intentan innovar, así no ir tanto por el terror, pero luego ves que sacan el capítulo 5 y 6 y es como, amigos, eso ya, siento que cuando ya en tan poco tiempo, en 3 años o 2, me sacas ya otros capítulos extra así, pero rapidísimo, ya pienso que es que tú solo piensas en el dinero, lo siento mucho, yo entiendo mucho que necesitan dinero, que aquí no se puede vivir de ser pobre, pero no me jodas, macho, todo el rato sacáis capítulos que... Joder, es que no hay ninguno que si no les comparara con sus predecesores, no hay ninguno que aprobara. Ninguno. Lo siento mucho, no aprobarían. Es que no puedo aprobarlo.